Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos otro jueves en Radio Cultura, jueves 23 de octubre de 2025, programa número 68, Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos Facebook, el Grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción, y para comunicarse con el programa, para establecer inquietudes, quejas, lo que ustedes quieran, enviarme un mail, por favor, a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Continúa el Encuentro de Cine Europeo 2025 del 3 de octubre hasta el 1 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La película checa ya terminó su segunda proyección el pasado viernes 17 de octubre, pero si ustedes quieren ver alguna de las otras películas, ingresen a la página, a la web, cine, o sea, todo con minúscula, cineueargentina.com. Hay funciones en varias ciudades del interior, así que por favor ingresen a la página y tienen toda la información. La entrada es libre y gratuita. El viernes 7 de noviembre próximo, a las 19 horas, concierto de cámara, Cuarteto Fénix Maderas, en ocasión de la Fiesta Nacional de la República Checa. Quien lo organiza es nuestro Centro Cultural Checo de Argentina, repito, en ocasión de celebrar la Fiesta Nacional de la República Checa. Es en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, Salón Dorado, con el patronazgo de la Embajada de la República Checa y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos muy contentos y orgullosos de poder llevar a cabo este concierto, repito, en ocasión de nuestra fiesta nacional, que es el 28 de octubre, el próximo martes. La entrada es gratuita con inscripción previa. Nuevamente tienen que inscribirse mandar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com indicando nombre, apellido, documento y cuántas entradas quieren. Pueden ir con acompañante, no hay problema. Por otra parte, el domingo 9 de noviembre, o sea, el concierto es el viernes 7, el domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas, tendrá lugar la fiesta nacional, o sea, la celebración de la fiesta nacional en Chesquidum, Choel 52, Valentina Alsina. Promete ser una gran fiesta, con baile, comida, y como fuera también la Pivo Fest, tienen que hacer, como es con almuerzo, tienen que hacer inscribirse anticipadamente. Entonces, solo con entradas anticipadas hasta el 2 de noviembre, o sea, hasta el domingo que viene, si no me falla. El jueves que viene se lo vamos a recordar. Pero apúntense estos teléfonos para poder hacer la reserva. 11 31 64 92 29. 11 68 24 0131 y 11 58 04 21 78. Ya en el Rincón de la Abuela, Babichin Koutek, y
próximos a celebrarse justamente la fiesta nacional, el próximo martes 28 de octubre, vamos a dedicar este Rincón de la Abuela a recordar un poquitito qué nos llevó hasta ese 28 de octubre de 1918, hacia la independencia. Hay 3 hombres que marcaron, o sea, en conjunto hubo mucho más gente, pero 3 hombres a destacar. Uno fue el profesor Tomás Garrigue Masaryk, que viviera entre 1850 y 1937. Nació en Hodonín, Moravia, el 7 de marzo, concretamente de 1850, y falleció en 1850 en Lani, el 14 de septiembre de 1937. Fue político y filósofo checoslovaco, fundador de la República de Checoslovaquia y primer presidente de Checoslovaquia. Es de destacar que era de madre checa y de padre eslovaco. Por otro lado, tenemos a Edvard Beneš, que viviera entre 1884 y 1948. Nació en Kozlany el 28 de mayo de 1884 y falleció en Sesimovo Ustí el 3 de septiembre de 1948. Formó parte de la Primera República Checoslovaca, fue el segundo presidente checoslovaco entre 1935 y 1948, justamente después de Tomás Garrigue Masaryk, y fue el segundo presidente checoslovaco con un periodo, o sea, entre 1935 y 1948, pero con un periodo interrumpido por la ocupación alemana entre 1938 y 1945, durante la cual permaneció en el exilio. El tercer hombre que formó parte de esta gran movida, por llamarlo de alguna manera, fue el eslovaco Milan Ratislav Štěpánek, que vivió entre 1880 y 1919. Štěpánek nació en Košarica, Eslovaquia, el 21 de julio de 1880 y falleció en Ivanka pri Dunaji, Eslovaquia también, el 4 de mayo de 1919. Fue militar, político, diplomático, aviador y astrónomo. Contribuyó a la creación de la Primera República Checoslovaca. Y ahora de uno de estos libros que a mí me gusta tener y leer y releer, les cuento que durante la Primera Guerra Mundial, que comenzó el 28 de julio de 1914, el programa de formación del Estado checo se transformó en la idea del Estado checoslovaco independiente. Su principal artífice, el profesor Tomás Garrigue Masaryk, unió el futuro de checos y eslovacos con la victoria de la Entente y con el surgimiento de una nueva Europa democrática, de la cual debió formar parte activa Checoslovaquia. Las acciones en el extranjero fueron iniciadas por Masaryk con una asamblea en Ginebra en el año 1915, o sea, mientras transcurría la Segunda Guerra, en ocasión del 5º centenario de la inmolación de Hus, año 1415, más que inmolación fue muerte en la hoguera, para decir las cosas con su nombre. Recibió en todo momento el apoyo de sus colaboradores más cercanos, el doctor Edvard Beneš y Milan Ratislav Štěpánek, de los paisanos en los Estados Unidos, en Rusia y en otros países. Los esfuerzos por conseguir el Estado independiente adquirieron mayor relevancia cuando en Rusia, Francia e Italia comenzaron a formarse los cuerpos de voluntarios de lo que se llamaban los legionarios checoslovacos. Se reclutaban tanto de prisioneros de guerra como de soldados del ejército austrohúngaro, que por propia iniciativa, de uno en uno o en destacamentos completos, se pasaban al otro lado del frente y luchaban después al lado de los ejércitos de la Entente. Para el final de la guerra, la Legión contaba ya con casi 100.000 hombres.
de los cuales unos 5.400 sacrificaron sus vidas por la libertad nacional. Con la idea del Estado checoslovaco se identificó durante la guerra toda la sociedad checa y su representación política doméstica. Imponerla como una parte consustancial de los objetivos bélicos de la Entente, eso fue posible en el año 1918, cuando, debido a la guerra Austria-Hungría, se derrumbó totalmente, agotada tanto interna como internacionalmente. El 28 de octubre es la fecha más significativa de nuestra historia moderna y por eso en la actualidad es también la fiesta estatal de la República Checa. Ese día fue declarado el Estado checoslovaco independiente, que poco después consiguió el total reconocimiento internacional. La victoria de las potencias de la Entente respetaron la voluntad libremente expresada de checos y eslovacos por la autodeterminación y la convivencia en un Estado común. Checoslovaquia comprendía al país checo, el cual formó un conjunto unido ya en el siglo XI, y también a Eslovaquia, que hasta el año 1918 había formado parte de Hungría, lo mismo que la Rutenia, lo que se daba en llamar la Rusia subcarpática, incorporada por decisión de la Entente y de la representación política rusina. La República ocupaba un territorio de 140.408 kilómetros. Esto es de un censo, de un registro del año 1921, con una población de 13,6 millones de habitantes, de los cuales el 50% era checo, el 22,8% alemanes, el 14,7% eslovacos, el 5,1% húngaros, 3,7% rusinos, 1,5% judíos y 2,2% ciudadanos de otras nacionalidades. Hay mucho para leer, pero bueno, como introducción creo que ya esto es suficiente. Y como invitado de hoy, especial, estelar, ¿a quién tenemos? Al profesor Petr Taborský. Ahoj, Petr. Dobré odpoledne, ahoj Aničko, muchas gracias por la invitación. No sé si soy un invitado especial, pero sí. Acá estamos, como te prometí. Sí, seguro. Queremos que te vean bien, así que ponete delante de la cámara para que aprecien tu perfil. No puedo decir tu perfil griego, pero no. Tacuala, espero que me vean todos, ¿sí? Y que me escuchen también. Bueno, aquí... Bueno, ya pasó un mes porque siempre te comprometés y cumplís. Y tenemos el tema del día, que es 28 de octubre de 1918, fundación de la República Checoslovaca. Yo hice una pequeña introducción, pero seguramente vos nos vas a poder contar cosas más interesantes. Exactamente. Podemos empezar con que el 28 de octubre, como mencionaste, para nosotros, como para la cultura, para nuestra nación, es una fecha muy importante, ¿verdad? Porque, de hecho, no llamamos ese día como ese feriado, no llamamos independencia, por ejemplo, como se acostumbra, ¿verdad? Acá en América Latina, cada país tiene su día de la independencia, ¿verdad? No, nosotros le llamamos el día de la fundación, podemos decir, o creación de la República Checoslovaca, o también podemos decir del Estado checoslovaco, pero mejor con la traducción al español. Y también se dice de la Primera República. O de la Primera República, exactamente. ¿Y por qué decimos también, no decimos de la independencia? Porque no es exactamente así que nos independizamos, y también hay que tener en cuenta que fuimos dos naciones, ¿verdad? O no solamente dos naciones, como vos mencionaste a los rusinos también, porque en la Primera República una de las partes del territorio y de la cultura de la cual estaba compuesta esta Primera República eran los rusinos también, ¿verdad? ¿Rusinos? Rusinos, exactamente. Sí. Así que eso es lo primero, la fundación de la República. Finalmente, después de muchos años, como varias veces ya mencionamos acá, ¿verdad? Estuvimos bajo dominio de otros en aquel momento.
siglos anteriores, Siglos ¿verdad? antes. Y nuestros idiomas como el checo, como el eslovaco, por ejemplo, ha sido muy aplastado y casi extinguido, pero nosotros no nos dejamos, ¿verdad? Y Bueno, justamente por ciertas circunstancias y en aquel momento en la fundación o antes de la fundación que llevó a la fundación de este país fue la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? que es ahí donde se comienza, que es un poquitito que yo leí, Exactamente. que empieza a surgir la Sí, idea. Sí. Ujú. Y yo personalmente no sé si durante la Primera Guerra Mundial o ya era algo que ya iba antes, ¿verdad? Seguramente en muchas de las cabezas de la gente y de la élite de aquel momento, seguramente esa idea de tener un país soberano existía antes, ya dentro de las cabezas de los checos, de los eslovacos y otras etnias que estaban dentro del Imperio Austrohúngaro, que también hay que mencionar que el Imperio Austrohúngaro no duró siglos como acá nosotros, ¿verdad? Cuando no estudiamos, por ejemplo, mucho la historia o no nos enfocamos en esa localidad de centro de Europa, ¿verdad? Pues también suena mucho Imperio Austrohúngaro, pero era imperio que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Verdad? Así que no llegó ni a tener 100 años. Pero lo que sí hay que mencionar que toda Europa en la transición del siglo XIX y XX estaba en una situación complicada, crisis. También podemos decir que los en aquel momento imperios como por ejemplo Francia, Gran Bretaña, Italia, etcétera, había mucha pelea, como siempre, cuando no hubo pelea, ¿verdad? Con respecto a las colonias y el poder, etcétera, etcétera. Y además, cuando surgió el Imperio Austrohúngaro, también hay que o poner en contexto que era de repente un imperio que, como vos mencionaste, después, que minorías componía el Checoslovaquia, pero imagínate cómo era en el Imperio Austrohúngaro. Totalmente multietnical, si lo digo así, porque si hablamos de una nación puede formar un país o un estado soberano. Pues vamos a decir multiétnico, porque en aquel momento era el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Y además dos capitales, ¿verdad? Viena y Budapest, y también diferentes cabezas, diferentes políticas. Hay que ver también cómo lo sentían los checos y los eslovacos. Y me permito hablar justamente por la cultura, por la gente, que, por ejemplo, la manera y la idea de los húngaros en aquel momento, del gobierno, era realmente, y no sé si lo voy a traducir bien, hungarizar. O algo así, sí, sí. Hungarizarizar. Sería hungarizar. Hungarizar. Magyarizar. Algo así, exactamente, pero espero que se me haya entendido. Sí, perfecto. Y, por ejemplo, la élite que estaba en la zona geográfica, lo que hoy es Eslovaquia, tenía justamente a los húngaros, no tenía a los eslovacos. Mientras que nosotros tuvimos un poco más de suerte en aquel momento, que estuvimos bajo más el dominio de los austríacos, de los Habsburgos, y nosotros sí teníamos nuestra élite en los puestos, en las universidades, por ejemplo, política, etcétera. O sea, había checos. Gente, había checos, exactamente. Lo que después de la formación, obviamente es un tema complejo, yo tampoco me sé todo, obviamente, tampoco soy historiador, pero de lo que deberíamos saber todos. También se entiende que, por ejemplo, después de la fundación de Checoslovaquia, cuando antes nunca ha existido algo como esa unión, y a pesar de ser dos naciones culturalmente cercanos, idiomáticamente cercanos también, había
problemas. Hoy lo vemos ya dentro de un país donde tenemos una cultura y un idioma oficial, tenemos problemas, ¿verdad?, en la política. Pues imagínate que hay varias naciones, ¿no? Así, obviamente, luego, por ejemplo, lo que surgió a situaciones que esa élite que faltaba, por ejemplo, en Eslovaquia, en aquel momento ha sido sustituido por la checa, ¿verdad? Y ahí también pudo ser una de las razones que pudo haber generado bastante tensión, digamos, en aquel momento. Sí, roces, exactamente. No me puedo imaginar la situación, no viví en aquel momento, y nuestros abuelos, por ejemplo, o mis Menos abuelos mal, ya porque no vivieron. estarías muy viejito ahora. Sí. Muy viejito. Sí, totalmente, pero ya podemos solamente imaginarnos cómo era realmente vivir en esa época. Bueno, estoy hablando pasando de un punto a otro, bueno, pero más o menos formando es, el contexto cómo debió ser esa fundación de República. Y además, como vos mencionaste también, ¿verdad?, era ¿cómo decirlo? Los intentos era sobre todo del exilio, ¿verdad? Las 3 personas que mencionaste, Aničko, si puedes repetir los nombres para que la gente se acuerde muy bien de esos 3 fundadores. Sí, por eso lo que quise país. hacer, uno es el profesor Tomáš Garrigue Masaryk, exactamente, de madre checa y padre eslovaco, el doctor Edvard Beneš, checo, y Milan Ratislav Štefanik, eslovaco, que fue militar, político, diplomático, aviador y astrónomo, y contribuyó a la creación de la primera República Checoslovaca. Sin estos 3 hombres no se hubieran puesto de acuerdo difícilmente, porque eran tiempos... y desde el exilio, bien como lo decías, pero era durante, mientras transcurría la Primera Guerra, este caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, ya se estaba formando, gestionando. Exactamente, ya podemos decir desde el pleno principio de la Primera Guerra Mundial, porque una guerra, y además ese tamaño, hablando, guerra mundial, la Primera Guerra Mundial realmente, pues no surge de día a día, ¿verdad? Como mencionamos, consecuencia de décadas anteriores, y en aquel momento, como habíamos mencionado también, ya se formaba la idea de que soberanía para nosotros es innegociable, hay que pasar por eso. Hay que aprovechar el momento. Exactamente. Y bueno, con el atentado en Serbia, ¿verdad?, de Gavrilo Princip en el emperador. En Sarajevo, en el emperador de Fernando Francisco. Fernando Francisco. Bueno, ahí empezó la guerra, y luego los aliados, ¿verdad?, que los alemanes se sumaron. Perdón, pero yo voy a cortar un poco, pero no puedo dejar de pensar en la película de Švejk. Cuando empieza la película, ¿te acuerdas? Están todos abrumados por la noticia, ¿no es cierto? Exactamente. Creo que en Švejk está, bueno, igualmente, Švejk, como todos saben, de Jaroslav Hašek, es una obra como para los hispanoparlantes o para españoles en general, como la obra de Cervantes, Don Quijote, ¿verdad? Don Quijote. Sí, para nosotros. Pero obviamente antes de meterse en esa obra hay que tener más o menos el contexto, porque es tragicomedia, digamos, ¿verdad? Pero hay que realmente entender un poco el contexto para que uno no se lo explique de mala manera. Que nosotros claro, no de ninguna manera, y no irrespetuoso. Exactamente. Sino yo creo que una de las cosas que tenemos los checos, tenemos, aunque yo nací en Argentina, porque bueno, lo viví mucho con los cuentos de mi padre y bueno, en la familia, que el humor checo, o así que para sobrevivir, los checos han desarrollado un humor que puede resultar ácido, pero es reírse de la propia miseria, de la muerte, de las situaciones difíciles. Entonces hace un humor, una ironía, ¿no? Una ironía muy especial, y Švejk lo representa muy bien, pero no faltando el respeto de ninguna manera. Obviamente.
Y como volviendo al tema, transcurriendo la Primera Guerra Mundial, pues esos tres hombres en el exilio y además además cada uno estaba en diferente lugar, pero trabajando obviamente de una manera muy cercana, ¿verdad? Porque Masaryk en general como la cabeza, el ideólogo, digamos. Él estaba en Londres. Él estaba en diferentes lugares. Claro. Si no me falla la memoria, pero no estaban estaba los desde Suiza, juntos. Italia, no. Se iban conectando. Sí. Además, por ejemplo, Beneš, con las relaciones diplomáticas que tenía sobre todo con Francia, estaba muy relacionado allí en París, pero también estaba entre Londres y París. Stefanik también, pero Stefanik no tanto como diplomático, sino como soldado. Militar, porque él era aviador. Exactamente, sí, militar, pero también con conexiones a la alta clase, digamos, y a los puestos muy altos en Francia también. Que era la legión extranjera, las legiones checoslovacas, exactamente. Eso fue también un punto clave. Exactamente, uno de los puntos, no desde el principio, pero había varias cosas, porque no solamente las legiones, ya como menciona el nombre, legiones, hablamos de los soldados que han sido compuestos de la gente, de los ex emigrantes checos y eslovacos, de hecho los, ¿cómo se dice? Los rehenes, creo que se dice rehenes, cuando los ejércitos aliados, digamos, toman sí, son rehenes. Los rehenes justamente del Imperio Austrohúngaro, pues esos rehenes que también muchos eran checos y eslovacos, se unían a los aliados, etcétera, etcétera. O sea, era una composición para explicarlo en sencillo, o sea que de todos los países, de las etnias que componían el Imperio Austrohúngaro, o sea, que estaban sojuzgados por el Imperio, no lo hacían por su propia voluntad. De repente, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, tenían que ir a luchar en nombre del Imperio Austrohúngaro, pero no sentían un arraigo, digamos. Un arraigo, una pertenencia, no tenían idea de por qué estaban luchando. Exacto, o capaz tenían idea, pero no querían. No era su voluntad. ¿Verdad? Pero desgraciadamente funcionaba así, muchas veces funciona así, hasta hoy en día seguramente. Y cuando muchos de esos probablemente no han sobrevivido todos, desgraciadamente, pero los que han sido tomados por los aliados, digamos, por los buenos en aquel momento, pues luego pasaron de rehenes a las legiones checoslovacas. O sea, una unión, y no solamente en un lugar, en diferentes lugares, en diferentes frentes, ¿verdad? Sea en Rusia, sea en Francia, o sea en la frente del este o sea en la frente del oeste, se unían a las legiones. Y obviamente debió ser sistemático, porque algo a este nivel no pudo haber sido no sistemático. Y justamente esas personas que habíamos mencionado, desde Masaryk, Beneš hasta Stefanik, como Stefanik sobre todo como militar, han tenido mucho impacto en que esto sea posible. Hay que mencionar que no solamente las legiones checoslovacas, sino también las colectividades, la gente, agrupaciones, asociaciones en el extranjero. Podemos hablar de la gran comunidad en Estados Unidos, ¿verdad? La más grande que hay, de los checos y eslovacos, que teníamos, pues ya si no me equivoco, en 1915 ya se reunían y mostraban el apoyo, sobre todo, y la idea de formar país soberano o una república, unión de Checoslovaquia, por ejemplo, soberana, y aunque obviamente a largo plazo iban a ser dos países, ya en aquel momento se hablaba de que iban a ser dos países, pero para salir de todo esto y de esos cientos de años que no existía, que solamente eran tierras que formaban parte de otro imperio, otros imperios, pues ya ahí apoyaban desde el exilio. Lo mismo podemos mencionar la comunidad acá, que hoy en día se llama Unión Checoslovaca Cultural, Deportiva y Social en Presidencia Roque Sáenz Peña, ¿verdad? Que siempre la mencionamos como exactamente la más antigua que sobrevivió. No es la más antigua porque, si no me equivoco, ha sido
firmada más o menos en 1916 o formada en 1916 y justamente con la ideología de Masarykova idea, era apoyar a esa unión de checos y eslovacos y bueno, al terminar la guerra salir como país soberano. Sí, así que... Nota al margen, entiendo que el hermano de Stefanik estuvo en Chaco. Exactamente. Y creo que Y fue murió, enterrado allá y falleció exactamente, allí. falleció ahí, exactamente. Que es parte de la historia y que muchos no Casimir la conocemos. Konstantin, exactamente. Casimir Konstantin Stefani, sí, uno de los hermanos del mencionado Uno de Milan, los hermanos, Rastislav Stefani. Sí, sí. Podemos decir terminó porque acá falleció, como mencionamos, en presidencia Roque Sáenz Peña. De hecho, por parte del apoyo institucional, por parte de República Eslovaca, tiene una tumba muy digna ahí y siempre las autoridades que vienen por parte de la Embajada de República Eslovaca siempre visitan el cementerio y hacen honor, exactamente. Tuve posibilidad de presenciarlo. Tuvo impacto también, ¿no? Se volvió maestro y en la comunidad tuvo sus méritos, digamos, en la comunidad de allá. Es interesante cómo la historia se va entrelazando porque estamos hablando de 1915, Primera Guerra, 1014, hasta 1918, que es la fundación de Checoslovaquia, y de repente tenemos contacto con que algo de eso, un pedacito de esa historia también ocurrió en la Argentina, ¿no? Y es bueno recordarlo y saberlo y reconocerlo, ¿no? Exactamente. Y dado que vieron esos tres muchachos ese apoyo que tuvieron de los checos y eslovacos en el extranjero, y realmente hablando desde Argentina hasta Rusia, desde Estados Unidos hasta donde sea, lograron después en 1916 y también a base de sus conexiones de alto nivel, lograron formar un Československá národní rada, que lo podríamos traducir como Consejo Nacional Checoslovaco. Se habla mucho en los libros que tengo del Consejo. Sí. Y eso, paso a paso, ¿verdad? Se iba como haciendo esa idea realidad. Paso a paso, obviamente la guerra ha sido terrible y transcurría y no se sabía cuándo iba a terminar, pero paso a paso iba eso haciéndose realidad. Además, luego las Československé legie, las legiones checoslovacas, también era uno de los puntos para, miren, nosotros tenemos gente, ayudamos a los aliados en reconquistar, digamos, nuestra tierra, etcétera. Así que cada mes, cada año se hacía más realidad eso que íbamos a hacer Checoslovaquia. Y también creo que es interesante mencionar, en aquel momento, como mencionamos, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Italia también, como imperios, como superpotencias en aquel momento, podemos decir, o potencias. Los representantes, sea presidente de Estados Unidos, sea primer ministro en Reino Unido, etc. Importante tener en cuenta que su palabra realmente significaba algo. Y ahí en aquel momento el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ese promovía un reglamento de 14 puntos, sí. O capaz no reglamento, no sé cómo exactamente decirlo. Un acuerdo de 14 puntos con la idea de que esa franja europea, que era multiétnica, deberían tener derecho a ser soberano. Así que esos puntos de a poquito se iban sumando dentro de lo que yo tenga entendido. Y eso nos llevó justamente hasta el final de la guerra,
para ir cerrando, digamos, para formar finalmente, para fundar la República, ya ¿verdad? Porque estamos no íbamos a ansiosos por fundarla. No vamos a llegar sí, nunca. Exactamente. Así que finalmente estamos llegando al 1918, ¿verdad? Donde se terminaba cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Y no podemos decir directamente como una fecha. Obviamente establecimos una fecha, se fundó Checoslovaquia. Hay que tener en cuenta que fundamos Checoslovaquia sin Eslovaquia. Y Eslovaquia se sumó 2 días después. O ¿sí? sea que... Así que hay que tener en cuenta que sí, era un proceso y cada día se firmaba algo, división, exactamente. 28 división. de octubre es para la foto. Digamos, sí, realmente la día. declaración y de la fundación del Estado o de la República Checoslovaca, de hecho en la casa municipal al lado de la... Obecní dům, exactamente, pólvora, al lado de la... como dijimos, la Torre de Pólvora. La Torre de Pólvora, exactamente ahí. De hecho, nuestra agencia nacional que apoya el patrimonio cultural checo en el extranjero y nos envía a nosotros, los profesores, a las comunidades justo enfrente. Tenemos la base ahí enfrente. Muy lindo, realmente, muy, muy lindo lugar. Y eso sí se estableció se dio lugar el 28 de octubre y obviamente para nosotros es el feriado, es el día nacional en aquella fecha. Acá dice que el primer presidente checoslovaco fue elegido Tomáš Garrigue Masaryk, que imprimió al nuevo Estado la idea de la democracia humanista, que en su concepción partía de las tradiciones de la Reforma checa y el parlamentarismo anglosajón. No vamos a entrar en la parte política en demasiado, pero por lo menos para tener un marco. La sociedad checa, que se identificaba con su concepción, fue la que más méritos tuvo en la conservación del sistema democrático en una época en que muchos países de Europa estaban dominados por regímenes totalitarios. Y después vamos a hablar de la cultura checa y eslovaca desde 1918 a 1938, donde empiezan los problemas de nuevo. Pero te propongo, como para retomar aire, que escuchemos algo breve. Obvio. Y que es lo que se le da en llamar himno coral de la Gran Moravia, Velkomoravský choral, en la interpretación del grupo Hradišťan de su álbum Ecos Moravos.
Bueno, y estamos con de 1918 hasta 1937-38 que empiezan los problemas de vuelta, porque esto es circular, como la historia de la humanidad. Fue el periodo más fructífero conocido hasta ahora. Fama mundial conquistó el compositor de música. Acá hay todo un gran movimiento cultural, como es Leo Janáček y el escritor Karel Čapek, y Jaroslav Hašek, justamente el que escribiera El buen soldado Švejk. Se desarrollaron ampliamente también las actividades culturales de la minoría alemana. Un fenómeno de la historia mundial de las letras es la literatura alemana en Praga, que tuvo su máxima expresión en la obra de Franz Kafka. En aquellos tiempos Checoslovaquia figuraba entre los 10 estados del mundo más industrializados. En la agricultura era autosuficiente y contaba con una desarrollada política social. A las actividades industriales que se habían desarrollado en el siglo XIX se incorporaron la de automovilismo y aviación. Al progreso técnico en la energía contribuyeron las turbinas de agua Kaplan. En los mercados extranjeros se impusieron las empresas de zapato Batia de Slin. En la producción de azúcar figuraba en el segundo lugar en Europa. La crisis económica mundial de comienzos de los años 30 se manifestó con crudeza también en la economía checoslovaca y agudizó los problemas sociales de entonces. El país vivía una rica vida política, desplegaban sus actividades partidos democráticos, nacionalistas y con programas totalitarios. Tradicionalmente siempre tuvieron una gran influencia los partidos socialistas. Su fracción en la forma de Partido Comunista de Checoslovaquia estaba representado incluso en la Internacional Comunista. Ese partido ya entonces desarrollaba esfuerzos por liquidar la democracia e implantar el sistema soviético. Podríamos seguir, pero bueno, y acá ya se empieza a gestar, como hay una película de Ingrid Bergman, de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente. Es donde el huevo, en esa película, no sé si la viste. No. Confieso que hay unos cuantos años entre vos y yo. Poquito nomás. Yo tuve tiempo de ver muchas más películas. En esta película, El huevo de la serpiente, justamente Bergman desarrolla de una manera muy especial la gesta del nazismo, o sea, que después daría lugar a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero bueno, estamos aquí para recordar, homenajear a nuestra querida Checoslovaquia. ¿Algunas preguntas, algunas acotaciones que te gustaría agregar? Ya que finalmente fundamos Checoslovaquia, Ay, costó parecía mucho. que no me iba a expresar, ¿verdad? Pero finalmente fundamos Checoslovaquia y mencionamos también que era un proceso, el proceso seguía. Y antes de pasar al país uno de los más industrializados, etcétera, hay que mencionar que tardamos otros 2 años hasta realmente formar y declarar la Constitución, por ejemplo, en febrero de 1920, sí, pasó otro año y algo, ¿verdad? Etcétera. Pero sí, nos quedamos con Tomáš Garrigue Masaryk de presidente, con esa persona, la más célebre, el fundador de Checoslovaquia, obviamente, que de hecho se quedó presidente hasta el 30 y 35, si no me equivoco. Falleció en el 37. Sí, y 2 años antes asumió Beneš, el otro justamente. Exactamente. Beneš asume porque ya estaba muy enfermo. Exactamente, porque no se sentía bien Masaryk, exactamente. Igualmente, como mencionaste, uno de los países más industrializados. Sí, la verdad que sí. Luego nos lo confirma el mismo nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Pero antes también la división, éramos, como dijimos, varias culturas también dentro de un país. Nosotros sí, realmente más industrializado. La zona de Eslovaquia, por ejemplo, era la más zona, por ejemplo, agraria. Así que esa unión, realmente, como mencionaste, éramos autosuficiente para desarrollar y realmente hubo
un gran auge. Y otra vez voy a repetir la palabra desgraciadamente, porque cuando asumió cuyo nombre no quiero mencionar, que causó la Segunda Guerra Mundial, obviamente al principio, ya en el 38, donde termina de presidente también abdica Resina, también Edvard Beneš, y primero con el protectorado de Čechy y Morava, de Čechy, de Bohemia, y Moravia, exactamente, como aprovechándose de la tierra donde mayor parte eran alemán parlantes, pues directamente pasaba al lado alemán, y al año ya anexados, y nos volvimos fábrica, obviamente, ya después de la Primera Guerra Mundial y durante la guerra, ya seguramente saben que esa industria es muy importante y que todo lo que tenía la industria de repente hay que modificarla a la guerra, ¿verdad? Así que después de la Primera Guerra Mundial, ya que estuvimos en el pleno centro de todo esto, salimos industrializados, pero justamente se aprovecharon otros al empezar la Segunda Guerra Mundial en el 39, y nosotros nos volvimos de vuelta a fábrica de armas al lado que empezó la Segunda Guerra. Pero en esa época obviamente hubo mucho desarrollo, como mencionaste, el automovilismo. Si no me equivoco, había más de 20 marcas de automóviles, que para una tierra tan chiquita, si no me equivoco, con Škoda. Sí, Praga, etcétera. Había muchos, pero la tierra nuestra, en cuanto a la superficie, si provincia de Chaco tiene 110.000 de kilómetros cuadrados, más o menos Checoslovaquia, ¿cuánto tenía? 140. Según lo que figura acá, cuando fue formada, ocupaba un territorio de 140.408 kilómetros en 1921. O sea, realmente es una tierra, en comparación con Argentina, superficie es, o sea, la provincia de Chaco. Sí, un poquito más grande, ¿verdad? Pero así, no mucho. Y entre los compatriotas acá, argentinos, ¿verdad? Decían, una provincia. ¿Qué es eso? Es país chiquito, claro, país chiquito, pero en aquel momento realmente país feliz, nación feliz. ¿Por qué? Porque realmente logramos, después de tanto, como nación, yo lo digo como si formara parte en aquel momento, pero realmente la nación logró después de siglos ser soberana. Y a pesar, como mencioné también al pleno principio, que había algunos problemitas internos que, se desarrollaban otras décadas, ¿verdad? Pero éramos un país, ahí fundamos el país. Y es uno de los hitos realmente más importantes en toda la historia de nuestras culturas. A veces los jóvenes preguntan, porque tienen derecho a no comprenderlo, ¿por qué somos tan, los chicos y los descendientes, especialmente aquellos que hemos tenido familia o que nos ha tocado parte de la familia destruida por las guerras, ¿por qué somos tan nacionalistas? ¿Por qué queremos mantener tanto las costumbres? Justamente porque costó muchísimo, porque hubo mucha gente que sacrificó su vida, años, desde el extranjero, desde localmente, luchar por la lengua. Es tan importante todo esto, conocer la historia. No les pido, se lo digo a título personal, interésense un poquitito en saber de dónde vienen los bisabuelos, los abuelos, los padres, porque así van a comprender. Y quisiera recordar, si ustedes hoy en día buscan en la web, van a encontrar muchas frases famosas de Tomás Garrigue Masaryk, pero hay una que yo quiero mucho, si me esperan un segundito, y que tiene que ver con el patriotismo, y que dice, no voy a perder tiempo en buscarla, pero a ver si la tengo aquí, que dice que el patriotismo
es el amor a la propia patria, pero aclara, no el odio a las demás. Y así les recomiendo de que investiguen alguna de sus frases, porque justamente le va diciendo los lineamientos de sus ideas, van dando el lineamiento de cómo se formó la Checoslovaquia de entonces. Y por último, yo quisiera, quedaron muchísimas cosas por comentar, pero me gustaría, los checos, aclarar esto. Los checos somos románticos, digo yo, no sé, porque seguimos celebrando, como fiesta nacional, hay dos grandes fiestas, una el 28 de septiembre, San Venceslao, el patrono, y el 28 de octubre, la fiesta nacional, que es la fundación de Checoslovaquia, país que ya no existe. Mientras que los eslovacos han sido más avanzados y ellos no celebran, son parte de la formación, pero no es su fiesta nacional. Su fiesta nacional es el 1 de septiembre, creo. De la Constitución eslovaca, exactamente. La forma de la Constitución eslovaca. ¿Qué reflexión te merece esto? Es entendible. Si uno se mete en el contexto de lo que mencionamos a largo plazo, ya al fundar Checoslovaquia, había promesas de al final tener dos países soberanos. Estaba ya la promesa. Sí, había promesas. Por ejemplo, el Tratado de Pittsburgh, si no me equivoco, que a largo plazo Eslovaquia va a estar soberana, pero muchas veces nosotros también como checos nos olvidamos de eso y luego siguió la historia juntos y tuvimos que pasar juntos, por ejemplo, por el régimen comunista. Así que es entendible que para la nación eslovaca es importante, por ejemplo, la Constitución que festejan el 1 de septiembre, exactamente. Bueno, así que ahora que estamos separados, estamos más juntos y amigables que nunca. Exactamente, los hermanos. Así que celebramos a toda la comunidad checa y eslovaca y vamos a cerrar con la parte, en Checoslovaquia había un himno, el himno de Checoslovaquia, que tenía una parte checa y una parte eslovaca. En celebración de la parte, vamos a escuchar la parte checa, que es muy breve y muy simbólica, porque es Kdo domov můj, ¿dónde está mi casa?, que sintetiza la búsqueda de los checos a lo largo de los años. Hasta la próxima. Ahoj. Shledanou.